Bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración en NUAM. Comenzamos esta emisión anunciándoles que ya cerraron operaciones bursátiles las bolsas internacionales y como vamos a observar a continuación, el Standard & Poor's 500 cerró prácticamente sin cambios este miércoles, mientras los inversionistas evaluaron el repunte de los precios del petróleo y esperan una nueva jornada de resultados corporativos. Por su parte, el Nasdaq finalizó la sesión con retrocesos de más de 140 puntos o un 0,5% en 25.690, mientras que el Dow Jones, vamos a observar, cerró la sesión también con bajas del 0,01% en 52.218 puntos. Así las cosas, les cuento que los precios del crudo continuaron al alza. El Brent ganó un 3% y cotizó por encima de los $94 por barril, alcanzando su nivel más alto en más de un mes e incluso superando brevemente los $95. Por su parte, el WTI subió cerca de 3% hasta superar los $86 por barril. El repunte del petróleo se produjo después de la 11ª noche consecutiva de ataques de Estados Unidos contra Irán. El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Teherán no se toma en serio las conversaciones y reiteró que Washington hará lo que sea necesario para proteger sus intereses y los de sus aliados. También afirmó que las fuerzas estadounidenses continuarán protegiendo el tránsito marítimo a través del estrecho de Hormuz. El aumento del crudo mantuvo la preocupación de los mercados por su posible impacto en la inflación y los operadores temen que los precios más elevados de la energía se trasladen a los bienes de consumo y obliguen a la Reserva Federal a mantener o incluso endurecer su política monetaria. Hasta la tarde del miércoles, los futuros sobre fondos federales asignaban una probabilidad del 31% a una alza de tasas este mes frente al 10% de la semana anterior. Además, la herramienta FitWatch de CME mostraba una probabilidad del 75% de al menos un incremento de 25 puntos básicos en septiembre. La temporada de resultados volvió a concentrar la atención del mercado. Durante la jornada se esperaban los balances de ServiceNow, IBM, Tesla, Texas Instruments y Alphabet, con especial interés en sus comentarios sobre el gasto en inteligencia artificial, la demanda de servicios en la nube y las perspectivas para el segundo trimestre. Entre las empresas Supermicro, Computer se disparó 21% después de proyectar márgenes superiores a los esperados para su cuarto trimestre fiscal e informar que recibió más de 60.000 millones de dólares en nuevos pedidos. AT&T subió 2% tras presentar resultados mejores a los previstos, mientras que Vernova cayó 8% luego de que sus resultados del segundo trimestre no cumplieran con las expectativas del mercado. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM. Y las cosas, vamos a empezar entonces con la Bolsa de Valores de Colombia, que hoy finalizó con una variación positiva, el MSCI Colcap, es decir, el índice principal dentro de esta bolsa, con un aumento del 0,79% en 1.889 puntos. Por su parte, acciones como por ejemplo Ecopetrol, CIBES de la acción preferencial, CIBES de la acción ordinaria, Mineros y Corfi Colombiana fueron las 5 acciones que finalizaron la sesión en positivo, siendo Ecopetrol la que más ganó, un 0,19%, seguido de CIBES, que avanzó un 0,80%. Por su parte, acciones como por ejemplo ETB, Enca, ISA, Éxito y Grupo Sura fueron las 5 acciones que finalizaron en pérdidas la sesión de hoy, fueron las que más perdieron en la sesión, siendo ETB la que obtuvo un retroceso en la sesión del 7,80%, Enca bajó 2,51%, ISA retrocedió 2,24% y Grupo Éxito descendió 2%. Y en noticias del mercado colombiano les cuento que Itaú Colombia reportó un resultado recurrente de 37.200 millones de pesos en junio del 2026, lo que representó un crecimiento del 127% frente al mismo mes del año anterior. El resultado acumulado del primer semestre ascendió a 85.700 millones de pesos, con un aumento del 46,5% impulsado por el crecimiento de la cartera y los depósitos de la eficiencia operativa. Moody's Ratings calificó las calificaciones de depósitos y riesgos de la contraparte de la entidad con perspectiva estable, destacando su solidez
en la capital y la mejora en la calidad de la cartera y su posición de liquidez. Además, Itaú Colombia prevé una capitalización de hasta 400.000 millones de pesos durante el segundo semestre del 2026 para respaldar su estrategia de crecimiento en banca corporativa, empresarial y de tesorería. Siguiendo con las bolsas que integran NUAM, el turno es para la Bolsa de Comercio de Santiago en su principal índice, que es el IPSA, que hoy finalizó con una variación positiva del 0,36% en 10.992, casi cercano a volver a alcanzar esos 11.000 que había perdido en las jornadas anteriores. Hoy vemos que presenta una variación, aunque no muy alta, sí es positiva para la sesión de hoy, ya casi llegando cerca de los 11.000. Vamos a observar entonces cuáles fueron las acciones que influyeron dentro de este resultado. En primer lugar, Engie Energía Chile finalizó con una variación positiva del 2,19%, Falabella aumentó 2,08%, Banco de Chile subió 1,84% y Copec avanzó 1,55%. Por su parte, acciones como por ejemplo empresas CMPC, Mallplaza, Cencosud, Entel y Banco de Crédito de Inversiones finalizaron la sesión en negativo, siendo empresas CMPC la que más bajó 1,28% en la sesión. En noticias del mercado chileno les cuento que el gobierno de Chile impulsa una estrategia para diversificar los destinos de exportación de cobre y reducir su dependencia del mercado chino con el objetivo de captar 100.000 millones de dólares en inversiones mineras durante durante la próxima década. El plan incluye aumentar la producción de cobre refinado para responder a la mayor demanda impulsada por la inteligencia artificial, los centros de datos y la transición energética. Durante el primer semestre del año, Chile exportó 19.054 millones de dólares en concentrados de cobre, de los cuales cerca del 61% tuvo como destino China. En tanto, las exportaciones de cobre refinado sumaron 9.288 millones de dólares, con Estados Unidos como el principal comprador, en medio de una estrategia para agregar mayor valor a la producción minera del país. Y ya para finalizar, NUAM, vamos entonces con la Bolsa de Valores de Lima en su principal índice, que finalizó en positivo. Esto nos permite concluir que NUAM, dentro de los tres índices en las bolsas de valores, finalizaron la sesión en positivo con un avance del 0,70% en la sesión. Así las cosas, el índice general dentro de la Bolsa de Valores de Perú finalizó con una variación positiva del 0,30% en 57.745 puntos. Dentro de los movimientos que influyeron en este resultado, el primer título en finalizar de manera positiva es la empresa regional de servicios públicos de electricidad, con un aumento del 12,85%. Cartabio Sociedad Anónima Abierta, que es una ETF, finalizó con una variación positiva del 4,58% y Southern Copper Corporation avanzó 3,87%. Por su parte, acciones como, por ejemplo, las de las empresas Auna, PPX Mining Corp, Corporación Aceros Arequipa y AENSA finalizaron en negativo, siendo Auna la que más retrocedió en la sesión, 2,86%. PPX Mining Corp también descendió 2,52%, Corporación Aceros Arequipa bajó 1,59%. Petroperú aseguró que no ha obstaculizado su proceso de reorganización patrimonial, aunque su directorio todavía no aprueba la creación de la sociedad de propósito especial. Este es un requisito necesario para acceder a una línea de crédito de hasta 2.000 millones de dólares autorizada por el gobierno. La empresa atribuyó la demora a la necesidad de contar con información técnica, financiera y legal suficiente. Proinversión espera la formalización de los acuerdos societarios para avanzar con la estructuración de los instrumentos financieros y el desembolso de los recursos. Según información citada por medios locales, el retraso impide definir el cronograma de implementación del plan y podría afectar la liquidez y la continuidad operativa de la petrolera estatal. En otras noticias, la fintech colombiana Weli inició operaciones en Perú con el objetivo de financiar cerca de 5.000 pacientes durante su primer año y construir una red de aproximadamente 300 clínicas aliadas. Además, lanzó una nueva línea de negocios para financiar equipos médicos dirigidos a clínicas, consultorios
y profesionales de la salud. La compañía ha levantado más de 100 millones de dólares entre deuda y capital y ha financiado a más de 40.000 pacientes en Colombia. Su expansión a Perú cuenta con el respaldo del ecosistema de Credit Corp a través de Crealo, Pacific Salud, Minbanco, Yape, el Banco de Crédito de Perú, como parte de su estrategia para consolidarse como una plataforma financiera especializada en el sector salud en América Latina. Luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela para observar de qué manera finalizó el índice bursátil de Caracas. Hoy el índice finalizó con una variación positiva del 1,47% en 5.171 puntos. Por su parte, los otros índices que lo componen, es decir, el financiero del sector bancario y el industrial del sector manufacturero, finalizaron la sesión con variaciones positivas. El financiero con un aumento del 1,83%, mientras que el industrial avanzó en la sesión un 0,05%. En noticias del mercado venezolano, Pacific Coast Energy está próxima a cerrar un acuerdo con PDVSA para operar campos petroleros en Venezuela como parte del proceso de reactivación del sector impulsado por el gobierno. El contrato incluiría 2 bloques de la empresa mixta Petrodelta y otorgaría a la compañía estadounidense una participación mayoritaria en medio de la presión para firmar los acuerdos antes del 28 de julio. El gobierno venezolano busca acelerar nuevas inversiones en hidrocarburos, mientras otras empresas como Lionel Heart Capital también avanzan en negociaciones. El proceso ocurre tras la revocatoria de la participación de DP Delta Financial en Petrodelta, decisión que la empresa cuestiona y que se da en medio de una disputa por obligaciones financieras que, según sus cálculos, superan los $1.000 millones. Muchísimas gracias a nuestros televidentes por acompañarnos en esta emisión de Primera Página al canal de los negocios. Nos vemos en una próxima oportunidad y los dejo con este análisis económico. Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Lunes 20 de julio de 2026. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de Mercados en Upside Capital. Como todos los días lunes vamos con la apertura semanal de mercados. Hoy de manera especial comentaremos también lo más relevante acontecido en los mercados durante la semana pasada, dado que el pasado jueves fue feriado y no tuvimos la edición acostumbrada de cierre semanal de mercados. Comenzamos por el mercado local, en el cual durante la semana pasada no hubo cifras relevantes que revisar. Para situarnos en contexto, recordemos los últimos 5 IMASEC, índice mensual de actividad económica entre enero y mayo en terreno negativo, inflación de abril y mayo creciendo por debajo de las expectativas del mercado y la inflación de junio que conocimos hace algunas semanas marcando en su medición mensual un 0%, con la inflación anual en el sexto mes del año ubicada en el 4,3%. Según las últimas encuestas del Banco Central, las expectativas inflacionarias de 12 meses en adelante se encuentran ancladas a la meta del Banco Central en el 3% y el mercado espera un recorte de tasa de política monetaria probablemente durante los primeros meses del año 2027. En Upside Capital sostenemos que las mediciones de inflación mostrarán una convergencia hacia el 3% de forma más rápida de lo que el mercado espera, lo cual fortalecerá el escenario para que el Banco Central lleve adelante nuevos recortes de tasa de política monetaria, fortaleciendo a su vez el escenario para esperar positivos retornos en fondos de renta fija local, de renta variable local y disminución en el retorno de depósitos a plazo y fondos Money Market. Durante esta semana se dará a conocer una nueva edición de la encuesta de operadores financieros, pre-reunión de política monetaria que se efectuará los días 27 y 28 de julio, la cual nos servirá para actualizar las expectativas de inflación y tasa de política monetaria del mercado. Donde sí tenemos varias cifras que comentar es en el calendario económico de Estados Unidos. El martes de la semana pasada se dio a conocer el IPC del mes de junio, que en línea con lo que hemos sostenido en Upside Capital en nuestro escenario base de estrategias de inversión, marcó por debajo de las estimaciones del mercado, un 3,5% en su medición anual, por debajo del 3,8% que el mercado esperaba. No mostró cambios el IPC subyacente en su medición mensual y el IPC total en su medición mensual mostró una contracción del 0,4% en circunstancias en que el mercado esperaba una contracción solamente del 0,1%. Lo mismo con los índices de precios al productor que se dio a conocer el día miércoles de la semana pasada, que marcó una contracción del 0,3% por debajo de las expectativas del mercado que no esperaban cambios en esta medición. Durante esta semana lo más relevante será el índice de gerentes de compra del sector de servicios de Estados Unidos, sector que representa 2/3 de su economía, que se dará a conocer el día viernes de esta semana.
Algunas otras cosas relevantes que comentar. Durante la semana pasada, el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, compareció frente al Congreso norteamericano, siendo lo más destacable de sus alocuciones la reiteración del compromiso de la Reserva Federal respecto a terminar con una inflación que ha sido persistentemente elevada, lo cual el mercado toma como una visión levemente alcista para la tasa rectora de esa economía manejada por la Reserva Federal. Respecto a eso, las expectativas del mercado se encuentran hoy de la siguiente manera. A diciembre de 2026, el mercado está dividido entre esperar uno o más aumentos en la tasa de política monetaria, 25 puntos base. Recordemos que el nivel actual está entre el 3.5 al 3.75%. Igual escenario a septiembre de 2027. Desde el punto de vista de estrategias de inversión, estadísticamente hablando, sabemos que mientras en un periodo de 12 meses no existan al menos 4 alzas en la política monetaria norteamericana, este no es un factor bajista para los mercados. Otro factor que ha sostenido el buen comportamiento de los índices bursátiles norteamericanos durante este año ha sido los sólidos resultados de las empresas norteamericanas. Durante la semana pasada comenzó la temporada de entrega de resultados del segundo trimestre, en el cual los bancos superaron las estimaciones del mercado respecto a beneficios por acción e ingresos por venta. JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup y Morgan Stanley sostuvieron un buen comportamiento en la entrega, como decíamos, de sus resultados del ejercicio respecto al segundo trimestre. Tuvimos también durante la semana pasada la entrega de resultados de Netflix, que no superó las expectativas del mercado respecto a ingresos por venta, lo cual trajo algunas correcciones en el sector tecnológico de las acciones norteamericanas, ayudando también IBM con resultados tanto en beneficios por acción e ingresos por venta por debajo de las estimaciones del mercado. Durante esta semana continuará este proceso con la entrega de resultados el día miércoles de Alphabet, la matriz de Google, Tesla, y el día jueves los resultados de Intel. Serán de todas maneras cifras relevantes para el comportamiento de la renta variable norteamericana durante los próximos días. Y por último, respecto a la guerra en Oriente Medio, continúan los ataques entre Irán y Estados Unidos, con incertidumbre respecto a la normalización de el tránsito de buques petroleros por el estrecho de Hormuz, lo cual ha hecho reaccionar negativamente al precio del petróleo, que si bien llegó a cotizar por debajo de $75, el precio de referencia antes del comienzo de la guerra, ha mostrado un alza relevante durante el último mes del 12.57% y hoy cotiza en $88 por barril. En Upside Capital sostenemos que la inestabilidad del proceso de desescalamiento de la guerra es un factor esperable, aunque en el mediano plazo, como ha venido siendo la tendencia, lo que debiese ocurrir es mayor cantidad de avances hacia una normalización de la distribución de petróleo, que es finalmente el principal factor que miran los mercados, dado que el escenario inverso, es decir, un aumento en la intensidad de la guerra, es un escenario que genera consecuencias muy negativas para la economía norteamericana y para el resto del mundo. Lo anterior nos lleva a esperar también que sorpresas bajistas de la inflación, como fue la del mes de junio, eventualmente puedan seguir ocurriendo en los próximos meses y que la agresividad del ciclo de alza esperado de tasas por parte de la Reserva Federal no sea tan fuerte, derivando todo en un menor precio del petróleo, menor presión inflacionaria y la tasa de la Reserva Federal convergiendo a niveles aún más bajos del actual en el mediano y largo plazo, siendo este un factor alcista para mercados de renta variable extranjera diversificada. Vamos con la revisión de fondos recomendados por Upside Capital. Como todos los días lunes revisamos fondos de Principal AGF, aliado estratégico de Upside Capital en la distribución de instrumentos de inversión, así como el uso de los mismos para llevar adelante las estrategias sugeridas a nuestros clientes. En la parte de renta fija local, son 3 los fondos que componen nuestra recomendación de inversión. Deuda a mediano plazo mantiene un retorno del 2.62%, deuda a mediano plazo UF un retorno del 3.38%, progresión de deuda a largo plazo un retorno del 3.23% y fondo base de la estrategia de inversión deuda flexible, cartera diversificada de renta fija local, mantiene un retorno durante 2026 del 3.19%. Todos estos retornos 2026 muy por sobre el retorno de Visión Money Market, fondo Money Market de Principal AGF, tomándolo como referencia de fondos Money Market de la industria de depósito a plazo, que solamente avanza un 1.86% en lo que va de 2026. El IPSA mantiene fundamentos alcistas con un 32.8% de retorno durante los últimos 12 meses. Hoy cae un 0.9%, cotiza en 10.790 puntos. En línea con el comportamiento mixto de las principales plazas bursátiles, hoy comenzando la semana, Dow Jones cae un 0.18%, S&P 500 y Nasdaq suben un 0.42% y un 0.85%, con el principal índice europeo, Eurostock 600, cayendo un 0.3%. Mantenemos nuestra recomendación respecto a acciones locales,
acciones para incorporarlas a los portafolios de inversión de nuestros clientes de manera diversificada, fondo recomendado, capitales y acciones chilenas de Principal AGF, que mantiene un retorno durante los últimos 12 meses del 28.26%. Dólar peso se mantiene en niveles de precios bastante altos respecto a precios anteriores. Comienza la semana cotizando en 932,50. Por ahora sin señales de romper al alza el techo o resistencia que gráficamente muestra el gráfico cerca de 940 pesos. Si el escenario en el mundo tiende a normalizarse, especialmente teniendo como foco el conflicto en Oriente Medio, veremos caídas en dólar peso con objetivos en primera instancia en 920, luego 912 y luego 900 pesos. Nuestra visión respecto a dólar peso continúa siendo bajista para mediano o largo plazo con objetivos en 870, 850 pesos. Por último, como dijimos anteriormente, renta variable extranjera continúa siendo parte de nuestra recomendación de inversión. Los principales índices norteamericanos mantienen un retorno cercano al 10% durante 2026 a través de carteras diversificadas de renta variable extranjera en Principal AGF, fondo gestión activa arriesgado, que mantiene un retorno del 15.34% durante los últimos 12 meses. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan una excelente semana. Por algunos compromisos agendados anteriormente, este jueves no tendremos cierre semanal de mercados, por lo cual nos encontramos el próximo día lunes para continuar analizando las variables más relevantes en el mercado local, en los mercados extranjeros y el desempeño de nuestra recomendación de inversión. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.